En el tercer día después de la cirugía, fui al baño y cerca de la sala de operaciones escuché la conversación de mi hija con el director del hospital. Las palabras atravesaron la puerta entreabierta como cuchillos. Los documentos de la finca ella ya los firmó. Mañana por la mañana, aplique la inyección para que ella no despierte, y el 25% es suyo. Me quedé paralizada en el pasillo, aferrándome al soporte del suero intravenoso. No podía creer lo que escuchaba. Mi propia hija Virginia, la niña que había criado sola después de que su padre nos abandonara, estaba negociando mi muerte como quien compra fruta en el mercado. Pero entonces escuché algo que hizo que todo fuera 1000 veces peor. La voz del doctor Ramiro respondió con una calma escalofriante. No es la primera vez que hacemos esto, Virginia. Nadie sospecha cuando una paciente de 67 años no despierta después de una cirugía. Diremos que hubo complicaciones. Sentí que el mundo se derrumbaba. No era solo la traición de mi hija. Era un plan criminal. Un negocio de muerte que ya habían ejecutado antes. Ahora déjame explicarte cómo llegué hasta ese pasillo, hasta ese momento en que descubrí que mi propia sangre quería borrarme del mundo. Todo comenzó 3 semanas antes, cuando Virginia llegó a mi casa con esa sonrisa que siempre usaba cuando necesitaba algo. Yo estaba en la cocina preparando tamales, mis manos cubiertas de masa, el vapor llenando la habitación con ese aroma a maíz recién molido que tanto me recordaba a mi propia madre. Había pasado toda la mañana cocinando porque sabía que a Virginia le encantaban mis tamales, y hacía 2 meses que no venía a visitarme. «Mamá, hueles delicioso», dijo entrando sin tocar el timbre, como si todavía viviera ahí. Me abrazó rápido, uno de esos abrazos que no significan nada, y se sentó en la mesa con el teléfono en la mano. Ni siquiera me miró a los ojos. «Preparé tus favoritos, con pollo y salsa verde», le dije, limpiándome las manos en el delantal. «¿Quieres café? Acabo de hacer una olla fresca». «No tengo mucho tiempo, mamá. Oscar me espera. Vine porque necesito hablar contigo sobre algo importante». Algo importante. Siempre era algo importante cuando Virginia venía a verme. Nunca era solo para pasar tiempo conmigo, para preguntarme cómo estaba, para recordar los años en que éramos solo ella y yo contra el mundo. Me senté frente a ella, secándome las manos que todavía olían a comino y cilantro. «Dime, hija, ¿qué necesitas?» «Mamá, he estado pensando en tu salud». Su voz sonaba preocupada, pero sus ojos seguían en la pantalla del teléfono. «Llevas meses quejándote de dolores en el estómago. Necesitas operarte de la vesícula. Ya hablé con el doctor Ramiro, el director del Hospital San Rafael. Es uno de los mejores cirujanos del país, y me debe un favor. Puede operarte la próxima semana». La próxima semana. Todo ya estaba decidido sin consultarme. «No sé, Virginia. Las cirugías a mi edad son peligrosas. Además, no tengo tanto dolor. Puedo controlarlo con dieta». «Mamá, no seas terca. Si no te operas ahora, puede empeorar. Puede convertirse en algo grave. ¿Quieres que me quede sin madre por tu terquedad?» Esa frase me dolió más que cualquier dolor de vesícula, porque sonaba como si le importara, como si realmente le preocupara perderme. Una madre siempre quiere creer que sus hijos la aman, incluso cuando todas las señales dicen lo contrario. «Está bien», susurré. «Si tú crees que es necesario». Virginia sonrió, pero no era una sonrisa de alivio. Era una sonrisa de victoria. «Perfecto. Ah, y mamá, hay algo más. Para ingresar al hospital necesitan algunos documentos. Ya sabes, autorizaciones médicas, información de seguros, ese tipo de cosas. El doctor Ramiro me dio estos papeles para que los firmes». Sacó un folder grueso de su bolsa y lo puso sobre la mesa, encima de las manchas de masa de maíz. Eran muchas hojas, letras pequeñas, términos médicos que no entendía. «No deberías explicarme qué estoy firmando». «Mamá, son formularios estándar del hospital. Autorizaciones para la cirugía, consentimientos, nada importante. Confía en mí. Confía en mí». Esas 3 palabras que una madre nunca debería cuestionar. Firmé cada página donde Virginia señalaba con su dedo, sin leer, sin preguntar. Firmé porque creía que mi hija me cuidaba. Firmé porque pensé que era lo correcto. Firmé mi propia sentencia de muerte sin saberlo.
Una semana después estaba en el Hospital San Rafael, en una habitación privada del tercer piso. Virginia había insistido en que necesitaba privacidad para recuperarme bien. El cuarto tenía paredes color beige, una ventana que daba a un estacionamiento gris, y ese olor a desinfectante que se mete en los pulmones y ya no sale. El doctor Ramiro vino a verme la noche antes de la cirugía. Era un hombre alto, de unos 50 años, con cabello plateado perfectamente peinado y una sonrisa que mostraba dientes demasiado blancos. Usaba una bata inmaculada y un reloj que probablemente costaba más que mi casa. Señora Esmeralda, es un placer atenderla. Virginia me ha hablado mucho de usted. No se preocupe, la cirugía es sencilla. Estará en casa en menos de una semana. En casa. Qué irónico que usara esa palabra cuando ya habían planeado que nunca volvería. La cirugía fue un martes por la mañana. Recuerdo el techo de la sala de operaciones, las luces brillantes que parecían soles artificiales, la máscara de oxígeno cubriéndome el rostro, la voz de una enfermera diciéndome que contara hacia atrás desde 10. Llegué hasta 7 antes de que todo se volviera negro. Desperté con un dolor sordo en el abdomen y la boca seca como papel. Virginia estaba sentada junto a mi cama, pero no me miraba. Estaba escribiendo mensajes en su teléfono, sus uñas perfectamente pintadas de color coral golpeteando la pantalla con urgencia. «¿Cómo te sientes, mamá?», preguntó sin levantar la vista. «Adolorida. Tengo mucha sed. Le diré a la enfermera que te traiga agua. Necesitas descansar. El doctor Ramiro dice que todo salió perfecto». Perfecto. Esa palabra también sonaba extraña viniendo de ella. Los siguientes 2 días fueron una neblina de dolor, morfina y visitas breves de Virginia que duraban exactamente 15 minutos. Oscar vino una vez, se paró en la puerta, preguntó cómo estaba con la misma emoción con la que se pregunta la hora, y se fue. Ninguno de mis otros familiares apareció. Virginia les había dicho que yo necesitaba descanso absoluto, que las visitas estaban prohibidas. El tercer día me sentí un poco mejor. El dolor había disminuido y podía levantarme con ayuda. Necesitaba ir al baño, pero la enfermera no respondía al llamado. Decidí ir sola, arrastrando el soporte del suero intravenoso. El pasillo estaba extrañamente vacío para ser media mañana. Caminé despacio, cada paso era un pequeño triunfo. Pasé frente a otras habitaciones, escuché el murmullo de televisores, toses de otros pacientes, el llanto suave de alguien que probablemente acababa de recibir malas noticias. Y entonces, al pasar cerca de la sala de operaciones, escuché la voz de Virginia. Me detuve. Algo en su tono me hizo quedarme quieta, respirar despacio, agudizar el oído. Los documentos de la finca ella ya los firmó. Mi corazón comenzó a latir más rápido. ¿Qué documentos? ¿Qué finca? Mañana por la mañana, aplique la inyección para que ella no despierte, y el 25% es suyo. El mundo dejó de girar. El pasillo comenzó a inclinarse. Me aferré al soporte del suero con tanta fuerza que mis nudillos se pusieron blancos. No es la primera vez que hacemos esto, Virginia. Nadie sospecha cuando una paciente de 67 años no despierta después de una cirugía. Diremos que hubo complicaciones. Ahí estaba. La confirmación de que no era paranoia. No era mi imaginación. Mi hija estaba planeando asesinarme, y el médico en quien había confiado era su cómplice. Mis piernas dejaron de responderme. Me quedé ahí, en ese pasillo vacío, sintiendo como cada palabra que salía de esa oficina me enterraba un poco más. Quería correr, gritar, romper esa puerta y enfrentarlos, pero mi cuerpo estaba paralizado por el miedo y la traición. ¿Y está segura de que firmó todo?, preguntó el doctor Ramiro. Su voz sonaba tan casual, como si estuviera discutiendo el menú del almuerzo. Completamente segura. Firmó la transferencia de la finca, el poder notarial, todo. Mi abogado ya tiene los documentos registrados. En cuanto ella muera, la propiedad pasa automáticamente a mi nombre. $800,000, doctor. Es una finca enorme en las afueras de la ciudad, con casa colonial incluida. $800,000. Ese era el valor de mi vida para mi propia hija. La finca que mi madre me había dejado, donde había crecido Virginia, donde habíamos sembrado árboles juntas, donde le había enseñado a andar en bicicleta. Todo reducido a un número en una cuenta bancaria.
Oscar ya tiene compradores interesados, continuó Virginia. Gente de la capital que quiere convertirla en hotel boutique. Quieren pagar en efectivo. Rápido y limpio. Perfecto, respondió Ramiro. Entonces mañana a las 6 de la mañana. A esa hora hay cambio de turno de enfermeras. Menos testigos. Aplicaré cloruro de potasio directo al suero. Provocará un paro cardíaco inmediato. Parecerá completamente natural. He usado este método 4 veces antes. Nunca falla. 4 veces antes. Había otros. Otros hijos, otras familias, otros ancianos asesinados en este hospital mientras todos creían que era la voluntad de Dios o las complicaciones de la edad. Y la autopsia. La voz de Virginia sonaba preocupada ahora. No habrá autopsia. Yo firmo el certificado de defunción. Pondré complicaciones postoperatorias, falla cardíaca relacionada con la edad. Es lo que siempre pongo. Las autoridades nunca cuestionan mi palabra. Soy el director de este hospital hace 15 años. Esmeralda tenía 67 años y acababa de salir de una cirugía. Todo tiene sentido. Sentí náuseas. No por la cirugía, sino por la facilidad con la que hablaban de matarme. Como si yo fuera un trámite, un obstáculo entre ellos y el dinero. Mi hermano no sospecha nada, ¿verdad?, preguntó Virginia. Entonces recordé que tenía un hermano, Esteban, que vivía en otro estado. Ni siquiera sabía que yo estaba hospitalizada. Nadie sospecha nada. Además, tú eres la única heredera legal según los documentos que firmó. Tu hermano no podrá reclamar nada. Escuché el sonido de una silla moviéndose. Se estaban levantando. Iban a salir. Entré en pánico. Si me veían ahí, sabrían que había escuchado todo. Tal vez adelantarían el plan. Tal vez esa inyección llegaría esta misma noche en lugar de mañana. Giré el soporte del suero con desesperación y comencé a caminar de regreso hacia mi habitación tan rápido como mi cuerpo operado me lo permitía. Cada paso era una agonía. La herida quirúrgica ardía, sentía que los puntos iban a reventarse, pero no podía detenerme. Llegué a mi cuarto justo cuando escuché la puerta de la oficina abrirse. Me metí en la cama, cerré los ojos y traté de controlar mi respiración que salía entrecortada y ruidosa. Mi corazón latía tan fuerte que estaba segura de que podían escucharlo desde el pasillo. Escuché los tacones de Virginia acercándose. Entró a mi habitación. Me quedé completamente quieta, fingiendo estar dormida, rogando que no notara el sudor frío que cubría mi frente, el temblor de mis manos bajo las sábanas. «Sigue dormida», murmuró Virginia. Sentí su presencia cerca de mi cama. Podía oler su perfume caro, ese aroma a jazmín y vainilla que alguna vez me había parecido elegante y ahora me provocaba asco. Se quedó ahí parada varios segundos que se sintieron como horas. ¿Estaría pensando en hacerlo ahora mismo? ¿Estaría considerando ahorcarme con la almohada para adelantar el plan? Finalmente escuché sus pasos alejándose. La puerta se cerró suavemente. Abrí los ojos y miré el techo. Las lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas sin que pudiera detenerlas. No eran lágrimas de tristeza. Eran lágrimas de rabia, de impotencia, de una traición tan profunda que sentía que me había arrancado el alma. ¿Cómo había llegado hasta aquí? ¿En qué momento mi hija se había convertido en esto? Recordé las noches en que se enfermaba de pequeña y yo me quedaba despierta junto a su cama, poniendo paños fríos en su frente. Recordé las veces que trabajé 2 turnos para pagarle la universidad porque su padre nunca mandó un centavo. Recordé su graduación, cuando me abrazó y me dijo que todo lo que era se lo debía a mí. Mentiras. Todo había sido mentira. Miré el reloj en la pared. Eran las 11 de la mañana. Tenía 19 horas antes de que el doctor Ramiro entrara con esa inyección letal. 19 horas para decidir si me quedaba aquí esperando la muerte o si luchaba. Mi cuerpo estaba débil. Acababa de salir de una cirugía. Tenía tubos conectados, una herida fresca en el abdomen, piernas que apenas me sostenían. Pero tenía algo más importante. Tenía la verdad. Y tenía 19 horas. Me senté en la cama lentamente. Cada movimiento era un recordatorio de que mi cuerpo no estaba listo para lo que mi mente necesitaba hacer. Desconecté el monitor de oxígeno que estaba en mi dedo. Inmediatamente comenzó a sonar una alarma. Una enfermera entró corriendo segundos después. Era joven,
tal vez de unos 30 años, con el cabello recogido en una cola de caballo y ojos amables. Su etiqueta decía Amalia. Señora Esmeralda, ¿está bien? Su monitor se desconectó. La miré fijamente, tratando de leer en sus ojos si era parte del plan, si sabía lo que Ramiro y Virginia habían planeado. Necesitaba confiar en alguien, pero ¿cómo saber en quién? Necesito hablar contigo, susurré. Pero cierra la puerta primero. Amalia me miró confundida, pero obedeció. Cerró la puerta y se acercó a mi cama. ¿Qué sucede? ¿Tiene dolor? ¿Necesita más medicamento? Necesito salir de este hospital. Ahora. Esta noche. Y necesito que me ayudes. Sus ojos se abrieron sorprendidos. Señora, acaba de salir de cirugía. No puede irse. Podría tener complicaciones, una infección, un sangrado interno. Si me quedo aquí, voy a morir. Pero no por complicaciones médicas. Voy a morir porque mi hija y el doctor Ramiro van a asesinarme mañana por la mañana para quedarse con mi propiedad. Las palabras salieron atropelladas, desesperadas. Esperaba que Amalia pensara que estaba delirando por los medicamentos, que llamara a seguridad, que me sedara y me dejara ahí esperando mi destino. Pero no lo hizo. Su rostro cambió. La sorpresa se convirtió en algo más oscuro, más profundo. Reconocimiento. Cuéntame todo, dijo en voz baja, mirando hacia la puerta como si temiera que alguien pudiera estar escuchando. Cuéntame exactamente qué escuchaste. Y en ese momento supe que había encontrado a la persona correcta, porque en sus ojos no vi incredulidad. Vi algo peor. Vi confirmación. Le conté todo. Cada palabra que había escuchado en ese pasillo. Los documentos firmados, la inyección planeada, el cloruro de potasio, las 4 veces anteriores, los $800,000. Cuando terminé, Amalia se sentó en la silla junto a mi cama. Sus manos temblaban. Mi madre murió en este hospital hace 2 años, dijo con voz quebrada. Tenía 71 años. Había entrado por una cirugía simple de cadera. Todo salió bien según el doctor Ramiro. Pero 3 días después tuvo un paro cardíaco. Él dijo que fueron complicaciones, que a su edad era normal. Firmó el certificado de defunción esa misma noche. No hubo autopsia. Mi hermana y yo nunca entendimos qué pasó porque mamá estaba bien, estaba recuperándose perfectamente. Se limpió las lágrimas con el dorso de la mano. 2 semanas después, mi hermana vendió la casa de mamá. Una casa enorme en el centro de la ciudad. Valía como $1 millón. Yo nunca vi un centavo. Mi hermana dijo que mamá había firmado documentos dejándole todo a ella antes de morir. El silencio entre nosotras era pesado, cargado de dolor y rabia compartida. Ayúdame a salir de aquí, le rogué. Ayúdame y yo te ayudaré a descubrir qué le pasó realmente a tu madre. Amalia asintió. Mi turno termina a las 10 de la noche. A esa hora hay menos personal. Te traeré ropa normal y desconectaré tu suero. Tendrás que caminar hasta el estacionamiento. ¿Crees que puedas? Caminaré aunque tenga que arrastrarme. Las siguientes horas fueron las más largas de mi vida. Cada minuto se arrastraba como si el tiempo mismo supiera que estaba en peligro. Virginia regresó a las 3 de la tarde con Oscar. Entraron a mi habitación con caras de preocupación tan falsas que me dieron ganas de vomitar. Mamá, ¿cómo te sientes? Virginia se inclinó para besarme la frente. Su aliento olía a café caro y mentiras. Tuve que usar toda mi fuerza de voluntad para no apartarme, para no gritarle en la cara que sabía todo. Cansada, murmuré, manteniendo los ojos medio cerrados. Me duele mucho. El doctor Ramiro dice que es normal. Mañana te sentirás mejor. Oscar sonrió desde la puerta, con las manos en los bolsillos, mirando su reloj como siempre. Mañana. Claro. Mañana yo ya no sentiría nada porque estaría muerta. ¿Necesitas algo, mamá? ¿Quieres que me quede esta noche contigo? Virginia preguntó, pero ya estaba revisando su teléfono otra vez. No esperaba que dijera que sí. Nunca esperaba que dijera que sí. No. Hija. Vete a descansar. Estaré bien. Está bien. Volveremos mañana temprano. Se levantó rápidamente, claramente aliviada de poder irse.
Oscar ya estaba en el pasillo. Te amo, mamá. Te amo. Esas palabras que alguna vez me llenaban el corazón ahora sonaban huecas, podridas, como fruta bonita por fuera pero descompuesta por dentro. Se fueron. Escuché sus pasos alejándose por el pasillo, sus voces susurrando algo que no pude distinguir, y luego silencio. Cerré los ojos y las lágrimas volvieron a salir. No podía controlarlas. Lloré por la hija que creí tener y que nunca existió. Lloré por todos los años que pasé trabajando para darle todo. Lloré por la mujer tonta que había firmado esos documentos sin leer porque confiaba ciegamente en su propia sangre. Pero después de llorar viene la rabia. Y la rabia es mucho más útil que la tristeza. A las 7 de la noche trajeron la cena. Una sopa aguada que sabía a cartón y gelatina color verde que parecía plástico derretido. No toqué nada. Necesitaba estar alerta, necesitaba tener fuerzas para lo que venía. Amalia entró a las 8 para revisar mis signos vitales. Había otra enfermera con ella, una mujer mayor que miraba todo con desconfianza. Amalia no me miró a los ojos, solo hizo su trabajo en silencio y salió. Entendí el mensaje, todavía no. Había que esperar. Las 9 de la noche llegaron con una lentitud tortuosa. Escuché el cambio de turno en el pasillo, voces despidiéndose, pasos apresurados de gente saliendo. El hospital se volvió más silencioso, más oscuro, como si supiera que cosas terribles pasaban entre sus paredes cuando el mundo dormía. A las 9:30, Amalia entró. Venía sola esta vez, cargando una bolsa de tela. Cerró la puerta con llave desde adentro. «Tenemos 20 minutos», susurró. «Después el supervisor hace ronda y si no te encuentra aquí, sonarán todas las alarmas». Sacó de la bolsa un pants color gris, una blusa manga larga blanca y unos tenis viejos. «Son míos. Te van a quedar grandes, pero es lo mejor que pude conseguir sin levantar sospechas». Me ayudó a sentarme. El dolor en el abdomen era intenso, como si alguien estuviera retorciendo un cuchillo dentro de mí. Respiré profundo, contuve un gemido y dejé que Amalia me quitara la bata del hospital. Ver mi cuerpo fue un shock. La herida quirúrgica era una línea roja e hinchada cubierta con vendajes. Tenía moretones por todos lados de las inyecciones y los sueros. Parecía un campo de batalla. «Esto va a doler», advirtió Amalia mientras comenzaba a desconectar el suero intravenoso. Tenía razón. El ardor cuando sacó la aguja me hizo morder el labio hasta sangrar para no gritar. Me ayudó a ponerme la ropa. Cada movimiento era una tortura. Levantar los brazos para meter la blusa me hizo ver estrellas. Agacharme para ponerme los pantalones casi me desmaya. Pero lo logré. Me vestí como si me estuviera poniendo una armadura para la guerra. «Ahora escucha bien», dijo Amalia mientras me ayudaba a ponerme los tenis. «Vamos a salir por la escalera de servicio. Está al final del pasillo, cerca del cuarto de suministros. Nadie la usa a esta hora. Bajaremos 3 pisos. Te llevaré hasta mi auto que está en el estacionamiento del personal. Es un carro viejo color blanco, no llamará la atención». «¿Y después?» «No puedo ir a mi casa. Virginia seguramente tiene vigilada la entrada. Tengo una amiga, Rosalía. Vive sola en las afueras de la ciudad. Ella nos ayudará. Es de confianza, te lo prometo». Rosalía. Ese nombre despertó algo en mi memoria. ¿Rosalía Mendoza? La que vivía en mi barrio hace como 40 años. Amalia asintió sorprendida. «Sí, la conoces. Era mi mejor amiga cuando éramos jóvenes. Perdimos contacto cuando me casé y me mudé. El destino tiene formas extrañas de cerrar círculos. Entonces ella estará feliz de verte. Ahora vamos, no tenemos tiempo». Me ayudó a levantarme de la cama. Mis piernas temblaban como gelatina. Amalia pasó mi brazo sobre sus hombros y me sostuvo firmemente por la cintura. Así, pegadas como siamesas, salimos al pasillo. El corredor estaba en penumbras. Solo cada tercera luz fluorescente estaba encendida para ahorrar energía. Nuestros pasos sonaban amplificados en el silencio. Cada puerta que pasábamos parecía esconder ojos que nos observaban. Llegamos al cuarto de suministros. Amalia abrió la puerta de al lado, la de la escalera de servicio. El aire que salió olía a humedad y abandono. Estas eran las escaleras que nadie usaba,
las que existían solo para emergencias o para que el personal de limpieza moviera sus carritos sin molestar a los pacientes. Agárrate del barandal, me instruyó Amalia. Vamos despacio. Un escalón a la vez. Comenzamos a bajar. Cada escalón era una agonía. Sentía que los puntos de mi cirugía se estiraban, que algo dentro de mí se iba a romper. El sudor me corría por la espalda. A mitad del segundo piso tuve que detenerme. No puedo, jadeé. Duele demasiado. Sí puedes. Piensa en tu hija esperando que mueras mañana. Piensa en el doctor Ramiro preparando esa inyección. Piensa en todas las personas que mataron antes que tú. Vas a dejar que ganen. Tenía razón. La rabia volvió a darme fuerzas. Seguí bajando, escalón tras escalón, piso tras piso, hasta que finalmente llegamos a la planta baja. Amalia abrió la puerta con cuidado. Estábamos en un pasillo de servicio cerca de la cocina del hospital. Podía oler comida recalentada y desinfectante industrial. Había un guardia de seguridad al final del corredor, pero estaba de espaldas viendo algo en su teléfono. Rápido, susurró Amalia. Cruzamos el pasillo y salimos por una puerta lateral que daba directamente al estacionamiento. El aire fresco de la noche me golpeó la cara como una bofetada. Era octubre, hacía frío, y yo solo llevaba esa blusa delgada. Pero ese aire significaba libertad. Significaba que estaba viva todavía. El estacionamiento estaba mal iluminado. Sombras de árboles se movían con el viento creando formas amenazantes. Amalia me guió entre los carros hasta llegar a uno pequeño, blanco, con el parachoques trasero abollado. Entra rápido, dijo mientras abría la puerta del copiloto. Me dejé caer en el asiento. El dolor era insoportable ahora. Sentí algo húmedo en mi abdomen. Bajé la vista y vi una mancha roja expandiéndose en el pants gris. Estoy sangrando, dije con voz temblorosa. Amalia vio la mancha y palideció. Maldición. Algunos puntos se abrieron. Aguanta. Vamos con Rosalía. Ella sabrá qué hacer. Arrancó el auto y salimos del estacionamiento. Miré por el espejo lateral y vi el Hospital San Rafael alejándose. Ese edificio blanco donde había entrado confiando en que me curarían y que en realidad era mi tumba planeada. Condujimos en silencio por calles vacías. Eran casi las 10 de la noche y la ciudad parecía fantasma. Las luces de los postes pasaban creando patrones hipnóticos. Yo apretaba mi abdomen tratando de detener el sangrado, sintiendo como mi blusa se empapaba de sangre tibia. ¿Cuánto falta?, pregunté con voz débil. 20 minutos. Aguanta. Esmeralda. Ya casi llegamos. 20 minutos. 20 minutos en los que podía desangrarme. 20 minutos en los que el hospital descubriría mi ausencia. 20 minutos en los que Virginia recibiría la llamada diciendo que su madre había escapado. Cerré los ojos y traté de no pensar en el dolor. Traté de no pensar en la sangre. En lugar de eso, pensé en todos los años que había vivido siendo invisible. Siendo la madre perfecta, la mujer sacrificada, la que siempre daba y nunca pedía nada a cambio. Había pasado 67 años complaciendo a otros, poniendo sus necesidades antes que las mías, creyendo que esa era la definición del amor. Pero el amor no te mata. El amor no negocia tu muerte por dinero. El amor no firma tu sentencia con una sonrisa falsa. Abrí los ojos con determinación nueva. No iba a morir desangrada en este auto. No iba a darle a Virginia el gusto de heredar mi finca. No iba a dejar que el doctor Ramiro siguiera asesinando ancianos sin consecuencias. Iba a sobrevivir. Y después, iba a destruirlos. El auto finalmente se detuvo frente a una casa pequeña con jardín descuidado. Las luces estaban encendidas adentro. Antes de que Amalia pudiera tocar el timbre, la puerta se abrió. Una mujer de mi edad apareció en el umbral. Cabello blanco recogido en un moño, arrugas profundas alrededor de ojos que alguna vez conocí muy bien. Llevaba 40 años sin verla, pero la reconocí inmediatamente. Rosalía. Mi voz salió quebrada. Ella me miró fijamente, y vi cómo sus ojos se llenaban de lágrimas. ¿Esmeralda? Dios mío, eres tú. Necesito ayuda, susurré antes de que mis piernas cedieran y todo se volviera negro. Desperté en una cama que no era mía, cubierta con sábanas que olían a lavanda y suavizante de telas. La habitación estaba en penumbra,
solo una lámpara pequeña encendida en la mesita de noche. Tardé unos segundos en recordar dónde estaba y por qué cada centímetro de mi cuerpo gritaba de dolor. «Ya despertaste», la voz de Rosalía vino desde una silla en la esquina. Se acercó a la cama con una taza humeante en las manos. «Has dormido 6 horas. Te desmayaste en la puerta de mi casa. Casi me matas del susto». Traté de incorporarme, pero el dolor me lo impidió. Rosalía me ayudó a sentarme, acomodando almohadas detrás de mi espalda. «Despacio. Amalia te curó la herida lo mejor que pudo. Algunos puntos se abrieron, pero logramos detener el sangrado. No es perfecto, pero te mantendrá viva». «¿Dónde está Amalia?» Tuvo que regresar al hospital antes de que notaran su ausencia. Pero volverá mañana después de su turno. Rosalía me ofreció la taza. «Toma. Es té de manzanilla con miel. Te ayudará con el dolor». Tomé la taza con manos temblorosas. El líquido tibio bajó por mi garganta como un abrazo desde adentro. «Gracias, Rosalía. No sabes cuánto significa que me hayas ayudado sin hacer preguntas». «Oh, hice muchas preguntas. Amalia me contó todo mientras te curábamos». Se sentó en el borde de la cama. Su rostro mostraba una mezcla de rabia y tristeza. «Tu propia hija, Esmeralda. Tu propia sangre planeando matarte. No puedo creerlo». Yo tampoco podía, hasta que escuché sus palabras con mis propios oídos. Tomé otro sorbo de té, sintiendo como el calor me devolvía un poco de humanidad. ¿Te acuerdas cuando éramos jóvenes y me decías que mi mayor defecto era confiar demasiado en la gente? Rosalía sonrió con tristeza. «Me acuerdo. Y me acuerdo de cuando conociste a ese hombre, el padre de Virginia. Te advertí que no era bueno, que solo quería tu dinero, tu finca». Tenías razón. Se fue cuando Virginia tenía 5 años. Se llevó todo lo que pudo cargar y nunca volvió. Dejé de hablarte después de eso porque me daba vergüenza admitir que habías tenido razón. «Fuimos tan tontas», suspiró Rosalía. «Perdimos 40 años de amistad por orgullo. No vamos a perder ni un día más». Extendí mi mano y ella la tomó. Sus dedos estaban arrugados como los míos, marcados por el tiempo y el trabajo, pero su agarre era fuerte. «Rosalía, necesito tu ayuda. No solo para esconderme. Necesito detener a Virginia y al doctor Ramiro. Necesito asegurarme de que no le hagan esto a nadie más». «Lo sé. Por eso llamé a mi hijo en cuanto Amalia se fue». «¿Tu hijo?» «Fabián. Es abogado. Se especializa en casos de abuso contra personas mayores. Ha ganado demandas millonarias contra hospitales, contra familias corruptas, contra todo tipo de buitres que se aprovechan de los ancianos». El orgullo brillaba en sus ojos. «Le conté tu situación. Viene mañana a primera hora». Sentí una chispa de esperanza por primera vez desde que había escuchado esa conversación maldita. «¿De verdad crees que puede ayudarme?» «Esmeralda, mi hijo ha esperado toda su carrera un caso como el tuyo. Un médico corrupto asesinando pacientes, una hija parricida, documentos falsificados. Esto no es solo tu venganza. Esto es justicia para todas las personas que Ramiro mató antes que tú». La puerta de la habitación se abrió y entró un hombre de unos 40 años, alto, con lentes y una laptop bajo el brazo. Escuché voces. «Señora Esmeralda, soy Fabián Mendoza. Mi madre me contó su situación y tomé el primer vuelo desde la capital. Necesitamos hablar». No había esperado hasta mañana. Había venido en medio de la noche porque entendía la urgencia. Se sentó en la silla que Rosalía había ocupado y abrió su laptop. «Primero que nada, ¿está en condiciones de hablar? Necesito que me cuente todo desde el principio. Cada detalle, cada documento que firmó, cada palabra que escuchó. Todo». Durante la siguiente hora le conté mi historia. Fabián no interrumpió, solo tomaba notas en su computadora con dedos veloces. Cuando mencioné los 4 casos anteriores que Ramiro había confesado, sus ojos se iluminaron con algo que parecía hambre profesional. «Eso es crucial», dijo. «Si podemos probar que este es un patrón, que hay más víctimas, el caso se vuelve federal. Ya no es solo intento de asesinato, es asesinato en serie con motivación económica. Ramiro podría enfrentar cadena perpetua». «¿Pero cómo probamos algo así?».
Yo solo escuché una conversación. No tengo grabaciones, no tengo pruebas físicas. Fabián sonrió. Ahí es donde entra mi trabajo. Primero, vamos a recuperar todos los documentos que firmó. Necesito ver exactamente qué dice ese papeleo. Apuesto lo que sea a que incluía una transferencia de propiedad disfrazada de formularios médicos. Pero Virginia tiene todos esos documentos. No todos. Los hospitales guardan copias de todo lo que los pacientes firman. Es ley. Mañana a primera hora, voy a presentarme en el Hospital San Rafael como su representante legal y voy a exigir acceso completo a su expediente médico. No pueden negarse. ¿Y si le avisan a Ramiro? Que le avisen. De hecho, quiero que le avisen. Quiero que sepa que usted tiene representación legal ahora. Eso lo va a asustar, y la gente asustada comete errores. Fabián cerró su laptop. Pero hay algo más importante que necesitamos hacer primero. Necesitamos denunciar su desaparición del hospital. ¿Qué? No, si hacemos eso Virginia sabrá que estoy viva. Exactamente. Y eso es lo que queremos. Se inclinó hacia adelante, sus ojos brillando con estrategia. Piénselo, señora Esmeralda. Ahora mismo, Ramiro y su hija creen que usted está en ese hospital, dormida, esperando la inyección de mañana por la mañana. Pero si descubren que desapareció, entrarán en pánico. El pánico los hará actuar impulsivamente. Tal vez intenten huir. Tal vez empiecen a pelear entre ellos. El pánico deja evidencia. Rosalía asintió. Fabián tiene razón. Además, si no reportan tu desaparición, es sospechoso. Un hospital pierde a una paciente recién operada y no dice nada, eso los hace cómplices. Está bien, acepté, aunque la idea de que Virginia supiera que estaba viva me aterraba. ¿Qué hacemos? Yo llamaré al hospital en 1 hora, cuando amanezca. Diré que soy su abogado y que mi cliente desapareció de su habitación. Exigiré que revisen las cámaras de seguridad, que llamen a la policía, que inicien un protocolo de búsqueda. Todo por el libro. Fabián se levantó. Mientras tanto, usted necesita descansar. Mañana será un día largo. Cuando se fue, Rosalía me ayudó a acostarme nuevamente. ¿Tienes miedo?, me preguntó mientras apagaba la luz. Estoy aterrada, admití. Pero también estoy furiosa. Y la furia es más fuerte que el miedo. Esa es mi Esmeralda. La niña valiente que conocí hace tanto tiempo todavía está ahí dentro. Me quedé sola en la oscuridad, escuchando los sonidos nocturnos de una casa desconocida. Cada crujido me hacía saltar. Cada sombra parecía Virginia viniendo a terminar el trabajo. Pero también, por primera vez en días, sentía algo parecido a la esperanza. No dormí mucho esa noche. El dolor físico era constante, pero el dolor emocional era peor. Seguía repasando cada momento de la vida de Virginia, buscando señales que debía haber visto. ¿Cuándo se había convertido en un monstruo? ¿O siempre había sido así y yo había estado demasiado ciega de amor maternal para notarlo? Recordé cuando tenía 12 años y su hámster mascota murió. Lloró durante días. O eso creí. Ahora me preguntaba si esas lágrimas habían sido reales o solo otro performance. Recordé su boda con Oscar. Yo había pagado todo porque ellos decían que no tenían dinero. $20,000 en un evento que duró 6 horas. Ni siquiera me incluyeron en las fotos familiares importantes. Recordé cada cumpleaños olvidado, cada llamada no devuelta, cada promesa rota. Las señales siempre estuvieron ahí. Yo simplemente no quise verlas. A las 6 de la mañana escuché movimiento en la casa. Rosalía preparando café, Fabián hablando por teléfono en voz baja. Me levanté con dificultad, cada músculo protestando. Me miré en el pequeño espejo del cuarto y casi no reconocí a la mujer que me devolvía la mirada. Pálida, con ojeras profundas, el cabello despeinado, pero los ojos, mis ojos tenían algo nuevo. Determinación, rabia contenida, sed de justicia. Me vestí con ropa que Rosalía me había dejado, una falda larga color café y una blusa manga larga color crema. Me quedaban un poco grandes, pero al menos estaban limpias y no manchadas de sangre como las de anoche. Cuando salí de la habitación, Fabián estaba en la sala con su teléfono en el oído. Me hizo señas de que esperara.
Sí, entiendo. Una paciente de 67 años, recién operada, desaparecida de su habitación. Esto es extremadamente grave. No acepto excusas. Quiero hablar con el director Ramiro inmediatamente. Ya veo. Qué conveniente que no esté disponible. Entonces pasaré con la subdirectora. Sí, esperaré. Tapó el teléfono con la mano y me susurró. Están en pánico total. Dicen que revisaron tu habitación a las 6 de la mañana y ya no estabas. Han estado buscándote por todo el hospital durante la última media hora. Sentí una satisfacción oscura imaginando a Ramiro recibiendo esa noticia. Imaginé su cara de horror al darse cuenta de que su víctima había escapado. Sí, estoy aquí, Fabián volvió al teléfono. Subdirectora Méndez, soy el abogado Fabián Mendoza y represento a la señora Esmeralda Torres. Mi cliente desapareció de su hospital bajo circunstancias extremadamente sospechosas. Exijo acceso inmediato a todas las grabaciones de seguridad, su expediente médico completo y los nombres de todo el personal que tuvo contacto con ella en las últimas 24 horas. Además, quiero una explicación de por qué el director Ramiro está súbitamente no disponible cuando una paciente crítica desaparece bajo su supervisión. Hubo una pausa larga. Podía escuchar una voz femenina chillona del otro lado, aunque no distinguía las palabras. No me importan sus políticas internas, la voz de Fabián se volvió dura como el acero. Tienen 2 horas para reunir todo lo que pedí o presentaré una demanda no solo por negligencia médica, sino por posible participación en un intento de asesinato. Y créame, subdirectora, cuando los medios se enteren de que un hospital privado perdió a una paciente anciana recién operada, su reputación quedará destruida. 2 horas. Colgó y me miró con una sonrisa feroz. Ya comenzó el juego. El teléfono de Fabián comenzó a sonar 20 minutos después. Era un número desconocido. Puso el altavoz para que todos pudiéramos escuchar. Abogado Mendoza. La voz era masculina, suave, controlada. Reconocí inmediatamente ese tono. Era el doctor Ramiro. Hablando. ¿Quién llama? Soy el doctor Ramiro, director del Hospital San Rafael. Acabo de enterarme de la situación con la señora Esmeralda Torres. Quiero asegurarle que estamos haciendo todo lo posible para localizarla. Tenemos personal buscándola por todo el hospital, hemos revisado las cámaras de seguridad. ¿Y qué encontraron en esas cámaras? Hubo una pausa. Nada concluyente aún. Parece que salió por la escalera de servicio alrededor de las 10 de la noche, pero después perdemos su rastro. Qué conveniente que sus cámaras funcionen en algunos lugares, pero no en otros. Abogado Mendoza, le aseguro que no hay nada siniestro aquí. La señora Torres acaba de salir de cirugía, probablemente estaba confundida por los medicamentos. Es común en pacientes de su edad. Seguramente está desorientada en alguna parte del edificio. Fabián me miró y sonrió antes de responder. Doctor Ramiro, tengo noticias para usted. Mi cliente no está perdida. Está conmigo. Está perfectamente orientada y tiene muchas cosas que contar sobre las conversaciones que escuchó en su hospital. El silencio del otro lado fue ensordecedor. Podía imaginar la cara de Ramiro palideciendo, su mente corriendo para calcular cuánto sabía yo, cuánto había contado. No entiendo a qué se refiere, su voz sonaba tensa ahora, la suavidad artificial desapareciendo. Creo que sí entiende. Pero no se preocupe, todo se aclarará pronto. Especialmente cuando presente las grabaciones que mi cliente hizo de ciertas conversaciones comprometedoras. No había grabaciones. Era un farol completo. Pero funcionó. Espere, abogado. Tal vez podamos resolver esto de manera civilizada. Si la señora Torres tiene alguna queja sobre su tratamiento, podemos discutirlo. Estoy seguro de que hubo un malentendido. Un malentendido, repitió Fabián con sarcasmo. Es una forma interesante de llamar a un plan de asesinato por dinero. Eso es una acusación gravísima sin fundamento. Podría demandarlo por difamación. Inténtelo. Mientras tanto, tengo una cita con la policía en 2 horas para presentar una denuncia formal. Voy a entregarles toda la información sobre su pequeño negocio con la hija de mi cliente. Y sobre los otros 4 casos que mencionó en su conversación. Otro silencio. Este fue más largo, más pesado. Cuando Ramiro habló de nuevo,
Su voz había cambiado completamente. Ya no fingía. Ahora sonaba peligroso. Abogado, está cometiendo un error muy grande. Está interfiriendo en asuntos que no comprende. Hay personas poderosas involucradas en esto. Personas que no les gusta que se metan en sus negocios. Me está amenazando, doctor. Estoy aconsejándole que sea prudente, por su bien y el de su cliente. Gracias por el consejo. Será útil cuando lo reproduzca frente al juez. Esta llamada está siendo grabada, por cierto. El sonido de la llamada cortándose abruptamente resonó en la sala. Rosalía tenía las manos en la boca, sus ojos enormes. Dios mío. Acaba de amenazarte abiertamente. Lo sé. Y es perfecto. Fabián guardó su teléfono. La gente desesperada comete errores. Ramiro acaba de confirmar que hay algo que ocultar. Un hombre inocente no amenaza, un hombre inocente se defiende con hechos. Mi propio teléfono, que había estado apagado desde que escapé del hospital, comenzó a vibrar en la mesa donde Rosalía lo había dejado cargando. Fabián me hizo señas de que no lo tocara. Déjalo sonar. Veamos quién llama. Era Virginia. Llamó 5 veces seguidas. Después empezaron a llegar mensajes de texto que Fabián leyó en voz alta. Mamá, ¿dónde estás? Estoy muy preocupada. El hospital dice que desapareciste. Por favor, responde. Mamá, si estás molesta por algo podemos hablarlo. Solo dime dónde estás. Esto no es gracioso. Estás enferma, necesitas cuidado médico. Oscar y yo te estamos buscando por todos lados. Por favor, mamá. Y finalmente, si no respondes voy a llamar a la policía y reportarte como persona desaparecida. Que le responda, Fabián me pasó el teléfono. Pero solo esto, estoy bien. Tengo abogado. No me busques. Con manos temblorosas escribí exactamente esas palabras y las envié. La respuesta de Virginia llegó en segundos. ¿Abogado? ¿Para qué necesitas abogado? Mamá, me estás asustando. ¿Qué te dijeron? ¿Quién te metió ideas en la cabeza? No respondí. Fabián me indicó que apagara el teléfono nuevamente. Perfecto. Ahora ella sabe que usted está consciente y protegida. Eso va a obligarla a moverse. Probablemente llamará a Ramiro, discutirán, tal vez peleen. Y cuando la gente pelea, dice cosas que no debería. ¿Y ahora qué hacemos?, pregunté. Ahora vamos a la policía. Pero no a la estación local. Vamos directamente a la Fiscalía Federal. Tengo contactos allá, gente que se toma en serio los crímenes contra personas mayores. Se levantó y comenzó a guardar su laptop. Señora Esmeralda, necesito que esté preparada. Van a hacerle muchas preguntas. Van a querer cada detalle. Va a tener que revivir toda esa conversación que escuchó. Estoy lista. También necesito que entienda algo importante. Una vez que presentemos esta denuncia, no hay vuelta atrás. Su hija va a ser arrestada. Va a enfrentar cargos criminales. Su vida tal como la conoce terminará. Está absolutamente segura de que quiere hacer esto. Pensé en Virginia bebé, en Virginia niña, en todos los momentos que había creído que éramos madre e hija de verdad. Pensé en el dolor de traicionar a tu propia sangre. Pero luego pensé en Virginia parada en esa oficina, negociando mi muerte con la frialdad de quien compra un electrodoméstico. Pensé en las otras 4 víctimas que Ramiro había mencionado. Pensé en todas las madres, padres, abuelos que habían muerto en ese hospital creyendo que era voluntad de Dios cuando en realidad era asesinato por dinero. Estoy completamente segura. Ella dejó de ser mi hija cuando decidió matarme. Ahora es solo una criminal que necesita pagar por lo que hizo. Fabián asintió con aprobación. Entonces vamos. Rosalía, ¿puedes quedarte aquí por si alguien viene buscando a Esmeralda? Por supuesto. Tengo un bate de béisbol bajo mi cama y no tengo miedo de usarlo. Salimos de la casa por la puerta trasera, hacia donde Fabián había estacionado su carro rentado. Era un sedán gris, discreto, perfecto para no llamar la atención. Me ayudó a subir. Cada movimiento todavía era doloroso, pero el enojo me daba fuerzas que no sabía que tenía. Mientras conducíamos hacia la ciudad,
Miré por la ventana las calles que conocía de toda la vida. Mi barrio, la panadería donde compraba pan dulce los domingos, la plaza donde Virginia jugaba de niña. Todo se veía igual, pero nada sería igual nunca más. ¿En qué piensa?, preguntó Fabián. En que pasé 67 años tratando de ser buena. Tratando de ser la madre perfecta, la mujer que nunca causa problemas, que siempre perdona, que siempre entiende. Y lo único que conseguí fue que mi propia hija creyera que podía matarme sin consecuencias. No fue su culpa. Lo sé. Pero igual duele. Duele saber que ser buena no te protege, que amar no garantiza ser amada de vuelta. Llegamos a un edificio grande en el centro de la ciudad. Oficinas federales, decía el letrero. Fabián me ayudó a bajar y entramos por puertas de vidrio grueso que se abrían con tarjeta de acceso. Tengo cita con el fiscal Alonso Ruiz, le dijo Fabián a la recepcionista. Nos hicieron pasar a una oficina en el 5º piso. El fiscal Ruiz era un hombre de unos 50 años, con traje impecable y expresión seria. Nos dio la mano y nos invitó a sentarnos. Fabián me adelantó algo de su caso por teléfono, señora Torres. Pero necesito escucharlo todo de usted directamente. Desde el principio. Sin omitir nada. Y así, por tercera vez en 24 horas, conté mi historia. Pero esta vez era diferente. Esta vez no era solo un desahogo. Era una declaración oficial. Era el comienzo del fin para Virginia y Ramiro. El fiscal Alonso Ruiz escuchó mi historia completa sin interrumpir. Tomaba notas en una libreta amarilla, su expresión volviéndose más grave con cada detalle que revelaba. Cuando terminé, se recostó en su silla y exhaló profundamente. Señora Torres, lo que me está describiendo es mucho más grave de lo que imaginaba. No estamos hablando solo de un intento de asesinato. Estamos hablando de una organización criminal operando dentro de un hospital privado. Se levantó y comenzó a caminar por su oficina. Si el doctor Ramiro realmente confesó haber hecho esto 4 veces antes, necesitamos identificar a esas víctimas. Necesitamos exhumar cuerpos, revisar certificados de defunción, investigar transferencias de propiedades sospechosas. ¿Cuánto tiempo tomará todo eso?, preguntó Fabián. Meses. Tal vez años para un caso completo. Pero puedo conseguir órdenes de arresto inmediatas basándome en el testimonio de la señora Torres y en las amenazas telefónicas que Ramiro le hizo a usted esta mañana. Alonso volvió a sentarse. El problema es que necesitamos más evidencia para que los cargos se sostengan. Un testimonio solo no es suficiente. Necesitamos algo concreto. Los documentos que firmé, dije. Virginia dijo que ya estaban registrados. Que en cuanto yo muriera, la propiedad pasaría automáticamente a su nombre. Exacto. Esos documentos son clave. Alonso tomó su teléfono. Voy a enviar investigadores al registro público de la propiedad ahora mismo. Si esos papeles existen, los encontraremos. También conseguiré una orden para revisar todas las cuentas bancarias de Virginia, de Oscar y del doctor Ramiro. Los movimientos de dinero siempre dejan rastro. ¿Y qué hay de los otros casos?, pregunté. Las otras 4 personas que mencionó Ramiro. Sus familias merecen saber la verdad. Tiene razón. Voy a solicitar acceso a todos los registros de defunción del Hospital San Rafael de los últimos 5 años. Buscaremos patrones, pacientes ancianos, cirugías simples, muertes inesperadas, transferencias de propiedad inmediatas después del fallecimiento. Si encontramos incluso 2 casos similares al suyo, podemos probar que es un patrón sistemático. Fabián se inclinó hacia adelante. Fiscal, mientras tanto, mi cliente está en peligro. Ramiro y Virginia saben que ella está viva y hablando. No creo que se queden quietos esperando a ser arrestados. Estoy de acuerdo. Señora Torres, necesito ponerla bajo protección de testigos hasta que arrestemos a los sospechosos. ¿Protección de testigos? ¿Qué significa eso? Significa que agentes federales la cuidarán 24 horas al día. Se quedará en una casa segura, no podrá contactar a nadie fuera del círculo de investigación, no podrá salir sin escolta. Será incómodo pero necesario. La idea de estar encerrada, escondida como una criminal cuando yo era la víctima, me revolvió el estómago. Pero sabía que tenía razón.
Virginia había demostrado que era capaz de cualquier cosa por dinero. No dudaría en terminar el trabajo si tenía oportunidad. ¿Por cuánto tiempo? Con suerte, solo unos días. Voy a mover esto rápido. Tengo suficiente para conseguir órdenes de arresto esta misma tarde. Alonso presionó un botón en su teléfono. Marta, comunícame con el juez Fernández. Necesito órdenes de arresto urgentes. Las siguientes 2 horas fueron un torbellino de actividad. Llegaron más agentes, tomaron mi declaración oficial en video, fotografiaron mis heridas quirúrgicas como evidencia del procedimiento médico. Me hicieron firmar docenas de documentos que apenas leí, confiando en que Fabián revisara cada palabra. A media tarde, 2 agentes federales, una mujer y un hombre, ambos jóvenes y con trajes oscuros, me escoltaron a un carro sin placas. Rosalía había traído una maleta con ropa para mí, y me despedí de ella con un abrazo que duró largo rato. «Vas a estar bien», me susurró al oído. «Eres más fuerte de lo que crees». Gracias por todo, Rosalía. Por recibirme, por creerme, por no abandonarme. Somos amigas desde que teníamos 10 años, Esmeralda. 40 años sin hablarnos no cambian eso. Nunca te abandonaría. La casa segura resultó ser un departamento pequeño en un edificio anónimo en las afueras de la ciudad. 2 habitaciones, cocina básica, ventanas con cortinas gruesas que debían permanecer cerradas todo el tiempo. Los agentes se turnaban vigilando la puerta, uno adentro y otro en el pasillo. Esa primera noche en la casa segura no pude dormir. Cada ruido me hacía saltar. Cada sombra parecía Virginia viniendo por mí. Me senté en el sofá mirando el techo, pensando en cómo mi vida había cambiado completamente en menos de una semana. Hace 8 días era solo una mujer mayor viviendo tranquila en su casa, cocinando tamales, viendo telenovelas, esperando llamadas de una hija que raramente llamaba. Ahora era testigo protegida en un caso criminal federal, mi propia sangre enfrentando cargos de intento de asesinato. Mi teléfono, que los agentes habían revisado y aprobado, vibró con un mensaje. Era Fabián. Buenas noticias. Encontramos los documentos en el registro. Tal como sospechábamos, Virginia registró una transferencia de propiedad en caso de fallecimiento. Los papeles que usted firmó no eran formularios médicos. Eran documentos legales de transferencia patrimonial. Esto prueba premeditación. También encontramos 3 casos similares en el hospital en los últimos 4 años. Pacientes ancianos, cirugías simples, muertes súbitas, transferencias de propiedades inmediatas. Las órdenes de arresto están firmadas. Mañana al amanecer arrestarán a Virginia, Oscar y Ramiro simultáneamente. Leí el mensaje 3 veces. Mañana. Mañana mi hija sería arrestada. Mañana el mundo sabría que había intentado asesinar a su propia madre por una propiedad. Debería haberme sentido victoriosa. Debería haberme sentido aliviada. Pero lo único que sentía era un vacío enorme donde alguna vez había estado mi corazón de madre. Respondí: gracias, Fabián, por todo. Descanse, señora Esmeralda. Mañana comienza su justicia. Pero no descansé. Me quedé despierta toda la noche imaginando el momento del arresto. ¿Virginia gritaría? ¿Lloraría? ¿Intentaría negarlo todo? ¿O finalmente mostraría su verdadera cara sin máscaras? A las 5 de la mañana, uno de los agentes me trajo café. El fiscal Ruiz autorizó que vea las noticias si quiere. Los arrestos comenzarán en 1 hora. Probablemente estará en todos los canales. Encendí el televisor y esperé. El noticiero matutino mostraba el clima, el tráfico, historias sin importancia. Y entonces, a las 6:30 de la mañana, la pantalla cambió a una alerta especial. Operativo federal en hospital privado. Arrestan a director por asesinato de pacientes. Mi corazón latió más rápido. Ahí estaba el Hospital San Rafael en la pantalla, rodeado de patrullas con luces encendidas. Agentes federales entrando en formación. Y luego, la imagen que había estado esperando y temiendo a la vez. El doctor Ramiro saliendo del hospital esposado, su bata blanca ahora arrugada y manchada, su cara de pánico capturada por docenas de cámaras. Ya no era el hombre elegante con sonrisa perfecta. Era un criminal siendo exhibido ante el mundo. El doctor Ramiro Salazar, director del Hospital San Rafael,
Fue arrestado esta mañana acusado de múltiples asesinatos de pacientes ancianos con motivación económica. Según fuentes de la Fiscalía, operaba una red criminal que incluía familiares de las víctimas. La imagen cambió entonces a otra escena. Una casa en un barrio que reconocí. La casa de Virginia. Agentes tocando la puerta. Oscar abriendo en pijama, confundido. Y luego Virginia apareciendo detrás de él, y su cara cuando vio las esposas. Esa cara quedará grabada en mi memoria para siempre. No era miedo. No era sorpresa. Era rabia pura. Rabia de que su plan hubiera fallado. Rabia de haber sido descubierta. Gritó algo que las cámaras no captaron con claridad, pero yo sabía que estaba diciendo. Estaba maldiciendo. Estaba culpándome. Hasta en su momento de derrota, yo era la villana de su historia. Vi los arrestos repetidos en cada canal de noticias. Cada estación tenía un ángulo diferente, pero la historia era la misma. Un hospital respetable convertido en escenario de asesinatos por dinero, una hija que intentó matar a su madre, un médico que traicionó su juramento hipocrático. Mi nombre no apareció en las noticias iniciales. El fiscal Ruiz me había protegido, refiriéndose a mí solo como la víctima sobreviviente que expuso la red criminal. Pero sabía que era cuestión de tiempo antes de que mi identidad saliera a la luz. En ciudades pequeñas como la nuestra, los secretos duraban poco. Fabián llegó al departamento esa tarde con una sonrisa cansada y una carpeta gruesa bajo el brazo. «Tenemos más de lo que esperábamos», dijo dejándose caer en el sofá. Cuando arrestaron a Ramiro, intentó negociar. Ofreció entregar información sobre otros casos a cambio de una sentencia reducida. ¿Y qué dijo? Confirmó los 4 casos anteriores. Nos dio nombres, fechas, montos. Incluso guardaba registros. ¿Puede creerlo? Tenía una libreta oculta en su oficina con todo documentado. Cantidades que recibió, propiedades transferidas, métodos usados. El hombre es un sociópata, pero también es meticuloso. ¿Por qué alguien guardaría evidencia de sus propios crímenes? Ego, control, o tal vez como seguro en caso de que sus socios intentaran traicionarlo. Fabián abrió la carpeta. Aquí están las víctimas confirmadas. Señor Esteban Vargas, 72 años, murió después de cirugía de cadera. Su sobrina heredó una casa valuada en $500,000. Señora Amalia Reyes, 70 años. Me detuve. Dijiste Amalia Reyes. Sí, la conoce. Es la madre de la enfermera que me ayudó a escapar. Amalia me dijo que su madre había muerto en ese hospital y que siempre sospechó que algo no estaba bien. Fabián cerró los ojos procesando la información. Entonces la enfermera Amalia no solo te salvó a ti, te usó para vengar a su propia madre. Brillante. Y comprensible. ¿Dónde está ella ahora? ¿También la arrestaron? No. Ella cooperó con la investigación desde el principio. De hecho, fue al fiscal con información adicional sobre irregularidades en el hospital. Está siendo tratada como testigo protegida, igual que usted. Me sentí aliviada. Amalia no merecía ser castigada por ayudarme. Ella había perdido a su madre por la misma codicia que casi me mata a mí. ¿Y Virginia? Pregunté, aunque no estaba segura de querer saber la respuesta. ¿Qué dijo cuando la arrestaron? Fabián dudó. ¿Está segura de que quiere saber? Necesito saber. Negó todo. Dijo que usted estaba senil, que inventaba historias, que los documentos que firmó eran legítimos y que usted sabía exactamente qué estaba firmando. Culpó al doctor Ramiro de manipularla. Dijo que la convenció de que usted quería morir, que estaba sufriendo y que era un acto de misericordia. Las palabras me golpearon como puñetazos. Incluso ahora, atrapada, expuesta, Virginia seguía negando su culpa. Seguía tratando de pintarme como la loca, la confundida, la mentirosa. ¿Y Oscar? Él se quebró en la primera hora de interrogatorio. Confesó todo. Dijo que Virginia planeó todo desde hace meses. Que ella fue quien contactó a Ramiro, quien investigó sobre sus casos anteriores, quien lo convenció de incluirla en el siguiente plan. Oscar dice que él solo siguió órdenes, que tenía miedo de Virginia. Miedo de Virginia. Aparentemente su hija tiene un temperamento que mantenía oculto.
Oscar mostró fotos de moretones, mensajes amenazantes. Dice que ella controlaba todo el dinero, todas las decisiones. Que si no cooperaba, lo dejaría sin nada. Una parte retorcida de mí sintió algo parecido a la satisfacción. Virginia había pasado años haciéndome sentir pequeña, insignificante, dramática. Ahora el mundo veía quién era realmente. El juicio será en 3 meses, continuó Fabián. Ramiro ya se declaró culpable a cambio de testificar contra Virginia. Oscar también cooperará. Con su testimonio más el tuyo, más la evidencia documental, Virginia enfrentará entre 25 y 30 años de prisión. 30 años. Mi hija pasaría el resto de su vida útil en una celda. Debería sentirme victoriosa. En cambio, solo sentía cansancio. Los días siguientes fueron extraños. Vivía en ese departamento pequeño, protegida pero prisionera. Rosalía me visitaba 2 veces por semana, siempre escoltada por agentes. Me traía comida casera, revistas, chismes del barrio que ya no me interesaban. La gente habla, me dijo en una de sus visitas. Algunos dicen que eres valiente. Otros dicen que una madre nunca debería meter a su hija a la cárcel sin importar qué haya hecho. ¿Y tú qué piensas? Pienso que hiciste lo que tenías que hacer. Y pienso que la gente que te critica no estuvo en ese pasillo escuchando a su propia hija negociar su muerte. Las redes sociales se explotaron cuando finalmente mi nombre salió en las noticias. Había 2 bandos claramente divididos. Unos me llamaban heroína, sobreviviente, ejemplo de fortaleza. Otros me llamaban traidora, madre desnaturalizada, vieja amargada que inventaba historias por atención. Virginia había logrado que algunos periodistas publicaran su versión. Madre senil acusa falsamente a hija amorosa, decía un titular. Malentendido familiar termina en tragedia legal, decía otro. Fabián me advirtió que no leyera los comentarios, pero no pude evitarlo. Necesitaba saber qué decía la gente, cómo me veían. Las madres siempre exageran. Seguro la hija solo quería ayudar. A los viejos se les olvidan las cosas. Probablemente firmó todo voluntariamente y ahora no se acuerda. Qué triste que una familia se destruya por dinero. Deberían perdonarse y seguir adelante. Cada comentario ignorante me enfurecía más. ¿Perdonar? ¿Seguir adelante? Como si planear un asesinato fuera un desacuerdo sobre dónde pasar la Navidad. Pero también había otros mensajes. Cientos, miles de mujeres compartiendo sus propias historias. Hijas que habían robado a sus madres. Hijos que habían abandonado a sus padres en asilos horribles. Familias destrozadas por herencias, por codicia, por falta de amor real. Gracias por ser valiente, escribió una mujer. Mi hermana intentó algo similar con mi padre. Yo no tuve el coraje de denunciarla. Él murió creyendo que su hija lo amaba. Usted salvó vidas, escribió otra. Si no hubiera hablado, Ramiro seguiría matando ancianos sin consecuencias. Esos mensajes me dieron fuerzas. Me recordaron por qué había aceptado testificar a pesar del dolor, a pesar de la vergüenza pública, a pesar de saber que perdería a mi hija para siempre. No la había perdido realmente. Nunca la tuve. La Virginia que yo amaba, la que existía en mis recuerdos y esperanzas, nunca fue real. Era una ilusión que yo había creado porque necesitaba creer que mi sacrificio había valido la pena. Un mes después del arresto, Fabián llegó con noticias inesperadas. Las familias de las otras víctimas quieren conocerte. Específicamente, la enfermera Amalia y sus hermanos. Te sentirías cómoda reuniéndote con ellos. La reunión se organizó en las oficinas del fiscal. Era un espacio neutral, seguro, con suficiente privacidad para compartir dolor sin espectadores. Amalia llegó con 2 personas más. Un hombre de unos 40 años que se presentó como su hermano menor, y una mujer mayor que resultó ser su tía. Todos tenían los ojos rojos de tanto llorar. Señora Esmeralda, Amalia me abrazó fuerte. Gracias. Gracias por tener el valor que yo no tuve. Tú me salvaste la vida, Amalia. Yo debería agradecerte a ti. Cuando mi madre murió, supe que algo estaba mal. Lo sentí en mis huesos. Pero no tenía pruebas. No tenía forma de probarlo. Mi hermana había manipulado todo perfectamente. Sus lágrimas caían libremente ahora. Pasé 2 años odiándome por no hacer nada.
Y entonces llegaste tú, y escuché tu historia, y supe que Dios me estaba dando una segunda oportunidad. Su hermano habló entonces. Nuestra hermana mayor, la que heredó todo, huyó del país cuando se anunciaron los arrestos. Está en algún lugar de Europa gastando el dinero de la casa de mamá. Pero al menos ahora sabemos la verdad. Sabemos que mamá no murió por causas naturales, que fue asesinada. Y aunque no podemos traerla de vuelta, podemos honrar su memoria asegurándonos de que Ramiro pague. Los 3 meses hasta el juicio pasaron en una neblina extraña de preparaciones legales y terapia. El fiscal Ruiz insistió en que viera a una psicóloga especializada en trauma familiar. Al principio me resistí. No estaba loca, no necesitaba terapia. Pero Fabián me convenció. No es porque estés loca, Esmeralda. Es porque ningún ser humano debería procesar solo lo que viviste. Necesitas ayuda para sanar. La doctora se llamaba Patricia. Era una mujer de unos 50 años con voz suave y paciencia infinita. En nuestra primera sesión solo lloré. Lloré por 2 horas sin parar, liberando décadas de dolor que había guardado pretendiendo ser fuerte. Cuénteme sobre Virginia cuando era niña, me pidió en la tercera sesión. Y así comencé a excavar en memorias que había enterrado. Recordé cosas que había olvidado convenientemente. Como cuando Virginia tenía 8 años y ahogó al gato del vecino porque maullaba demasiado. Yo lo había excusado como un accidente infantil. O cuando tenía 15 y robó dinero de mi cartera, y cuando la confronté, me hizo sentir culpable por no confiar en ella. O cuando cumplió 21 y me pidió que cofirmara un préstamo que nunca pagó, arruinando mi crédito. Las señales siempre estuvieron ahí. Yo simplemente no quise verlas porque aceptarlas significaba admitir que había fallado como madre. No fallaste, me dijo Patricia firmemente. Virginia nació con algo roto dentro. Algunas personas simplemente carecen de empatía. Puedes ser la mejor madre del mundo y aún así criar a alguien incapaz de amar genuinamente. No es tu culpa. Esas palabras me liberaron de una culpa que había cargado sin saberlo. No era mi culpa. Había hecho lo mejor que pude con lo que tenía. El resto era responsabilidad de Virginia. Mientras tanto, el caso crecía. El fiscal Ruiz descubrió 2 víctimas adicionales, trayendo el total a 7 ancianos asesinados en 5 años. Cada familia tenía la misma historia: cirugía simple, muerte inesperada, transferencia rápida de propiedades, doctor Ramiro firmando certificados sin autopsias. El hospital enfrentaba demandas millonarias. Varios miembros del personal fueron despedidos por negligencia. La junta directiva renunció en bloque. El Hospital San Rafael, que había sido una institución respetada durante 30 años, ahora era sinónimo de corrupción y muerte. 2 semanas antes del juicio, recibí una carta. Venía de la prisión donde Virginia esperaba el proceso. Fabián me la entregó con expresión seria. No tienes que leerla si no quieres. Pero necesitaba leerla. Necesitaba ver si finalmente mostraría algo de remordimiento, algo de humanidad. Abrí el sobre con manos temblorosas. La letra era de Virginia, esa caligrafía perfecta que le había enseñado cuando tenía 6 años. Mamá, espero que estés orgullosa de ti misma. Destruiste nuestra familia por un malentendido. Todo lo que hice fue pensar en tu futuro, en asegurarme de que no terminaras sola y abandonada en un asilo horrible. Pero tú, en tu paranoia senil, malinterpretaste mis intenciones. Contrataste abogados caros, me humillaste públicamente, me quitaste todo. Ahora estoy en prisión mientras tú juegas a la víctima frente a las cámaras. Espero que puedas vivir con esa culpa. Espero que cuando estés realmente muriendo, sola porque ya no tienes familia, recuerdes este momento y te arrepientas. Tu hija que alguna vez te amó, Virginia. Leí la carta 3 veces buscando, aunque fuera una palabra de disculpa, un reconocimiento de lo que había hecho. No había nada. Solo manipulación, gaslighting hasta el final, intentando hacerme sentir culpable por sobrevivir. ¿Qué dice?, preguntó Fabián. Dice que sigue siendo la misma persona que negoció mi muerte. Dice que no ha aprendido nada. Rompí la carta en pedazos pequeños. Y me confirma que tomé la decisión correcta. El día del juicio llegó con un cielo gris que amenazaba lluvia. Me vestí con un traje sastre color gris oscuro que Rosalía me había ayudado a escoger. Nada llamativo, nada dramático.
Solo una mujer mayor buscando justicia. La sala del tribunal estaba llena. Reconocía familiares de las otras víctimas, periodistas con cámaras, curiosos que querían ver el espectáculo. Y ahí, en la mesa de la defensa, estaba Virginia. Se había vestido con un vestido color rosa pálido, con el cabello recogido en una cola de caballo baja, maquillaje mínimo. Lucía joven, vulnerable, inocente. Era una actuación calculada para generar simpatía. Nuestras miradas se encontraron por un segundo. Esperaba ver odio en sus ojos, o al menos rabia. Pero lo que vi fue peor, indiferencia. Me miraba como se mira a un extraño en la calle. Como si yo fuera irrelevante. El juez entró y todos nos pusimos de pie. Era un hombre mayor, de unos 70 años, con expresión severa. Se sentó y comenzó el proceso. El fiscal Ruiz presentó el caso con precisión quirúrgica. Mostró los documentos falsificados, las transferencias bancarias, los testimonios de Ramiro y Oscar. Proyectó en pantallas grandes las conversaciones que Virginia había tenido con Ramiro, reconstruidas a partir de registros telefónicos y correos electrónicos recuperados. Señoras y señores del jurado, dijo Ruiz con voz firme. Este no es un caso de malentendido familiar. No es una hija preocupada tomando decisiones difíciles por su madre enferma. Esto es asesinato premeditado motivado por codicia. Virginia Torres planificó, organizó y casi ejecutó el asesinato de su propia madre por una propiedad valuada en $800,000. Y cuando su plan falló, no mostró remordimiento. Mostró rabia por haber sido descubierta. Cuando llegó mi turno de testificar, caminé al estrado con las piernas temblando. Juré decir la verdad sobre una Biblia que pesaba más de lo que esperaba. El fiscal me guió a través de mi historia. Cada pregunta era una herida abriéndose de nuevo. Describí la cirugía, el pasillo, las palabras exactas que había escuchado. Mi voz se quebró varias veces, pero no lloré. No le daría a Virginia la satisfacción de verme débil. Señora Torres, dijo Ruiz. ¿Tiene alguna duda de que su hija planeaba matarla? Ninguna duda. ¿Y cómo se siente al respecto? La pregunta me tomó por sorpresa. Miré a Virginia, que me observaba sin expresión. Me siento traicionada. Me siento furiosa. Pero sobre todo, me siento libre. Libre de la ilusión de que alguna vez tuve una hija que me amaba. La verdad duele, pero la mentira duele más. El abogado de Virginia, un hombre joven con traje caro, intentó desacreditarme durante el contrainterrogatorio. Sugirió que mis medicamentos postoperatorios me habían causado alucinaciones. Sugirió que mi edad me hacía poco confiable. Sugirió que había malinterpretado una conversación inocente. Señora Torres, no es cierto que usted firmó voluntariamente los documentos de transferencia. Firmé lo que mi hija me dijo que eran formularios médicos. Me mintió. O tal vez usted no leyó con cuidado y ahora busca culpar a alguien más. Leí con la confianza de una madre que cree en su hija. Ese fue mi único error. ¿No es posible que la conversación que dice haber escuchado fuera sobre algo completamente diferente? Que su mente, afectada por el trauma de la cirugía, creara una narrativa que no existió. Me incliné hacia el micrófono. Joven, escuché a mi hija ofrecer $200,000 al doctor Ramiro para que me inyectara cloruro de potasio mientras dormía. Escuché al doctor confirmar que lo había hecho 4 veces antes. No estaba alucinando. No estaba confundida. Estaba lúcida y aterrorizada. Y su clienta sabe exactamente qué dijo porque el doctor Ramiro ya lo confirmó todo bajo juramento. El abogado no tuvo respuesta para eso. El juicio duró 2 semanas. Testimonios, evidencias, argumentos. Las familias de las otras víctimas también testificaron, cada historia más desgarradora que la anterior. Finalmente, el jurado se retiró a deliberar. Nos dijeron que podía tomar días. Tomó 4 horas. Cuando regresaron, sus caras lo decían todo. En el cargo de intento de asesinato en primer grado, ¿cómo encuentra el jurado a la acusada? Culpable. En el cargo de conspiración para cometer asesinato, ¿cómo encuentra el jurado a la acusada? Culpable. Culpable en todos los cargos. 30 años de prisión sin posibilidad de libertad condicional por 25 años. Virginia no reaccionó.
Se quedó sentada, mirando al frente, como si esto le estuviera pasando a otra persona. Incluso en su derrota, no mostraba emoción real. Pero yo sí reaccioné. Lloré. No de tristeza, sino de alivio. Justicia. Finalmente, justicia. 6 meses después del juicio, finalmente pude regresar a mi casa. La finca que Virginia había intentado robarme ahora era completamente mía otra vez, con documentos legales que nadie podría cuestionar. Pero cuando crucé el umbral, no sentí el alivio que esperaba. La casa estaba llena de fantasmas, de recuerdos de una vida que ya no existía. Rosalía me ayudó a limpiar, a sacar cosas de Virginia que todavía estaban en su antigua habitación. Fotos, ropa, trofeos de la escuela. Todo fue a cajas que doné sin mirar 2 veces. No necesitaba recordatorios de una persona que nunca fue real. ¿Qué vas a hacer ahora?, me preguntó Rosalía mientras tomábamos café en la cocina que alguna vez había llenado con olor a tamales. Vivir, respondí simplemente. Por primera vez en 67 años, voy a vivir para mí. Y eso hice. Vendí parte de la finca, la parte más alejada que solo acumulaba maleza y recuerdos amargos. Con ese dinero hice 3 cosas que nunca me había permitido hacer. Primero, creé un fondo legal para ancianos víctimas de abuso familiar. Junto con las familias de las otras víctimas de Ramiro, establecimos una fundación que ofrecía representación legal gratuita a personas mayores siendo manipuladas o robadas por sus propios hijos. Le pusimos Fundación Esperanza Esmeralda y en los primeros 6 meses ayudamos a 27 personas a recuperar sus propiedades y dignidad. Segundo, cumplí el sueño que había tenido desde niña pero que siempre pospuse por responsabilidades: viajar. Compré un boleto de avión a Europa y pasé 3 meses recorriendo España, Francia, Italia. Caminé por calles antiguas, comí comida que no sabía pronunciar, me senté en cafés viendo pasar la vida. Por primera vez, nadie necesitaba nada de mí. Era gloriosamente libre. En Roma conocí a un grupo de mujeres de mi edad, todas viajando solas por diferentes razones. Divorcios, viudez, hijos desagradecidos. Nos hicimos amigas instantáneas, compartiendo historias y vino en terrazas con vista al Coliseo. Una de ellas, una española llamada Mercedes, me dijo algo que nunca olvidaré. Pasamos la primera mitad de nuestras vidas siendo lo que otros esperan. La segunda mitad es para ser quienes realmente somos. Tenía razón. Yo había pasado 67 años siendo la buena madre, la esposa obediente, la mujer que nunca causaba problemas. Los últimos años serían diferentes. Tercero, cuando regresé a casa, transformé parte de la finca en un refugio para mujeres mayores escapando de situaciones de abuso. No un asilo, sino un hogar temporal donde pudieran recuperarse, recibir asesoría legal y planear sus siguientes pasos. Contraté a Amalia, la enfermera que me había salvado, como coordinadora médica. Esto es lo que mamá hubiera querido, me dijo Amalia el día que abrimos el refugio. Que su muerte tuviera significado. Que salvara a otras. El refugio se llamó Casa Renacimiento y la demanda fue inmediata. Había tantas mujeres atrapadas, tantas historias como la mía. Llegaban asustadas, rotas, convencidas de que merecían el maltrato. Se iban fuertes, informadas, listas para reclamar sus vidas. Una tarde, 1 año después del juicio, recibí una carta. No reconocí la letra, pero el remitente decía Prisión Federal Femenil. Por un momento pensé que era de Virginia, pero el nombre era otro, Óscar Torres. Dudé en abrirla, pero la curiosidad ganó. Señora Esmeralda, sé que no tengo derecho a pedirle nada después de lo que hice. Acepté mi sentencia de 15 años y cada día cargo con la culpa de haber sido cómplice. Pero necesito que sepa algo. Virginia me manipuló tanto como la manipuló a usted. Yo era su marioneta. Vivía aterrorizado de contradecirla. Eso no me excusa, pero es la verdad. Testifiqué contra ella no por venganza, sino porque finalmente tuve el valor de decir la verdad. Nunca esperaré su perdón, pero quería que supiera que lo que hizo, exponernos a todos, salvó más vidas de las que imagina. Hay 3 personas en esta prisión que también están aquí por planear matar a sus padres ancianos. Su caso abrió una investigación que los atrapó. Usted es una heroína, aunque no lo sienta. Con respeto, Óscar. Doblé la carta y la guardé. No perdonaba a Óscar, pero entendía que él también había sido víctima a su manera.
Virginia tenía ese talento, convertir a todos a su alrededor en cómplices o víctimas. Los medios seguían interesados en mi historia. Rechacé la mayoría de las entrevistas, pero acepté una con un programa sobre mujeres sobrevivientes. La entrevistadora me preguntó algo que nadie más se había atrevido. ¿Alguna vez la extraña? ¿Extraña a su hija? Pensé mucho antes de responder. Extraño a la hija que creí tener. Extraño la ilusión. Pero a la persona real, a Virginia, a esa no la extraño. Porque esa persona nunca me amó. Y no puedes extrañar lo que nunca tuviste. ¿Le ha escrito? Han hablado desde el juicio. Ella me escribió una vez, culpándome de todo. Yo nunca respondí. No tengo nada que decirle. Ella tomó sus decisiones. Yo tomé las mías. Ya no somos nada la una para la otra. Si pudiera decirle algo a otras mujeres en situaciones similares, ¿qué sería? Que la sangre no significa lealtad. Que ser madre no significa aceptar abuso. Que está bien alejarse de personas tóxicas, incluso si son familia. Que sobrevivir no es egoísta, es necesario. Y que la vida después de la traición puede ser hermosa si tienes el valor de reconstruirla. 2 años después, en mi cumpleaños número 70, organicé una fiesta en la finca. No una celebración pequeña y silenciosa como las que había tenido antes. Invité a todas las mujeres que habían pasado por Casa Renacimiento, a las familias de las víctimas de Ramiro, a Fabián y su familia, a Rosalía y sus hijos. Había más de 100 personas en mi jardín, comiendo, riendo, celebrando la vida. Amalia me dio un regalo, un álbum de fotos de todas las mujeres que habíamos ayudado. Cada página tenía una foto y un mensaje de gratitud. Las lágrimas corrieron por mis mejillas mientras lo hojeaba. Gracias por enseñarme que no estoy loca. Gracias por darme valor. Gracias por probar que podemos empezar de nuevo. ¿Ves?, dijo Amalia. Tu dolor no fue en vano. Salvaste todas estas vidas. Esa noche, después de que todos se fueron, me senté sola en el porche viendo las estrellas. Pensé en todo el camino recorrido desde aquel pasillo del hospital donde escuché las palabras que cambiaron mi vida. Desde el terror de esa noche hasta la paz de este momento. No había sido fácil. Hubo noches de llanto, días de dudas, momentos en que cuestioné si valía la pena destruir a mi propia hija. Pero luego recordaba que ella ya estaba destruida por dentro. Yo solo expuse la verdad. Y la verdad, aunque dolorosa, me había liberado. Miré mi reflejo en la ventana. Una mujer de 70 años con arrugas ganadas por experiencia, cabello plateado que ya no teñía, ojos cansados pero en paz. No era la mujer que había entrado a ese hospital hace 2 años. Esa mujer había muerto en aquel pasillo. Esta mujer era nueva, renacida, libre. Y esta mujer, finalmente, estaba lista para vivir cada día que le quedaba en sus propios términos. Sin culpa, sin disculpas, sin miedo. Porque había sobrevivido lo peor que una madre puede enfrentar. Y si sobrevivió eso, podía sobrevivir cualquier cosa. El resto de mi vida sería mío. Solo mío. Y eso, descubrí, era el mejor regalo que jamás me había dado. La historia de cómo mi hija intentó matarme se había convertido en la historia de cómo finalmente aprendí a vivir. Y si algo bueno salió de toda esa oscuridad, fue esto. Inspiré a otras mujeres a reclamar sus vidas también. Una por una, estábamos reescribiendo las reglas. Ya no éramos las mujeres silenciosas que aceptaban todo por mantener la paz. Éramos guerreras, sobrevivientes, fénix renaciendo de cenizas. Y yo, Esmeralda Torres, de 67 años cuando casi muero y ahora 70 años de vida plena, era la prueba viviente de que nunca es demasiado tarde para empezar de nuevo. Nunca es demasiado tarde para elegirte a ti misma. Nunca es demasiado tarde para ser libre.